decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. El presidente constitucional de la República del Ecuador decretó la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Es un mecanismo que brinda la Constitución de la República del Ecuador, el cual se disuelve la Asamblea o el Congreso de la República del Ecuador. De igual manera también se disuelve el mandato del Ejecutivo o del Presidente de la República. Bueno, a pocas palabras, esto significa que se citará a nuevas elecciones donde se elegirá nueva asamblea y se elegirá nuevo presidente de la República del Ecuador. El presidente gobernará por decreto durante los próximos 90 días. De igual manera, se dará un plazo de 6 meses donde tomará posesión el nuevo presidente de la República del Ecuador. La muerte cruzada en el Ecuador se crea a partir de una reforma a la Constitución que se hace en épocas del gobierno de Rafael Correa. Esta reforma, pues, es donde donde la Asamblea o el Congreso de la República del Ecuador, o Asamblea como se llama acá, donde la Asamblea puede destituir al presidente de la República, en Ecuador en el Ecuador el Congreso se llama Asamblea. Bueno, la Asamblea podría también declarar la muerte cruzada al presidente de turno, o el presidente también puede declarar esta muerte cruzada. Esta muerte cruzada se hace en una modificación de la Constitución que se hizo en época del presidente Rafael Correa Delgado. También se creó en esta modificación el Consejo de Participación. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? Es un consejo que existe en el Ecuador. Este consejo es el que elige el procurador y los órganos de control. Este consejo es elegido por el pueblo. Bueno, en Colombia el procurador y también el procurador y el fiscal es elegido por una terna que manda el presidente. ¿Qué es la muerte cruzada decretada por Lasso en Ecuador? Así anunció Guillermo Lasso la disolución de la Asamblea Nacional 1115. CNN, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, decretó la muerte cruzada, una cláusula constitucional con la que se disuelve la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los poderes legislativo y ejecutivo. Eso quiere decir que el presidente Lasso puede gobernar por decretos leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 90 días y la posesión del nuevo presidente sería, en un plazo de 6 meses. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos, dijo Lasso en su anuncio. La muerte cruzada, amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros 3 años de gestión presidencial. En abril, antes de que procediera al camino al juicio político, Lasso le había dicho a CNN que no quería decretar dicha medida para no perder la estabilidad del país. Como primera medida, Lasso dijo que firmó un primer decreto de ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de $200 millones americanos regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. La medida de muerte cruzada se da un día después de que comenzara en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado. En el marco de la investigación denominada Caso Encuentro,
por la supuesta existencia de una trama de corrupción dentro de al menos 4 empresas públicas, señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales. El primer mandatario ha insistido en que es inocente y que quienes buscan destituirlo quieren desestabilizar al país y atentar contra la democracia. Lasso niega la existencia de una estructura de corrupción en su gobierno y dice que hay instituciones del Estado preocupadas por tumbar al gobierno. Todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un caso de corrupción, dijo Lasso en su anuncio de este miércoles 17 de mayo. Se trata de un contrato de 2018, 3 años antes de que yo asumiera la presidencia. Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo. Es el mecanismo para destruir al presidente, aseguró.